Empezamos un nuevo estudio, ¿vale? Entonces, estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Estábamos hablando de que Dios explicó, ¿no? ¿Sí? Dios mismo explicó lo que había sucedido. Y hicimos una pregunta, ¿sí? Habíamos hecho unas preguntas, por lo tanto, creo que está interesante este estudio, por eso no lo quiero terminar, quiero seguir porque va a ser de mucha bendición para sus vidas. Entonces escriban como segundo punto, la gracia de Dios en Noé. La gracia de Dios en Noé. Entonces vemos que Dios ha mostrado gracia en Adán y Eva en dos ocasiones, ¿sí? En dos ocasiones ahí, voy a mirarlo aquí. Perfecto. Perfecto. También quedo conectada a mi hermana Doreli Ramírez, es algo para ella. Bendiciones para los que nos están viendo desde Colombia también. Los bendecimos, Señor. Una cosa, vamos a empezar, ¿vale? Por lo tanto, la gracia de Dios en Noé. Escriban, por favor. La palabra de Dios nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La palabra de Dios nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La palabra de Dios nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Punto aparte, por medio de su santa gracia, Dios liberó a Noé del juicio que enviaría sobre el mundo pecador. Por medio de su santa gracia, Dios liberó a Noé del juicio que enviaría sobre el mundo pecador. Entonces vemos que Dios envió gracia. Dios envió gracia sobre a Noé, ¿no? Del juicio que iba a venir sobre ese mundo pecador. ¿Vale? Le mostró esa gracia a Noé. Y ahora la pregunta, ¿y por qué a los demás no? ¿Por qué le mostró la gracia a Noé y a las demás personas no le mostró? ¿Ah? ¿Cree que Noé no había cometido pecado? ¿Qué opinan ustedes? Escriban. ¿Creen que Noé no había cometido pecado? ¿Por qué Dios le muestra la gracia a Noé pero a las demás personas no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Que Dios sí había cometido? ¿Ah? ¿Había cometido pecado Noé o no? Por lo tanto, vamos a ver qué dice la palabra en Génesis 6, 7, 8. Génesis 6, 7, 8. Génesis 6, 7, 8. Dice, y dijo el Señor, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado. Dice, los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Esto está en otra versión, como lo puedes ver. Entonces dice que los arrasará, que de todos. Pero mira lo que dice aquí. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Digan gracia. Noé halló gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Vale? Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios mostró gracia a Noé y a las otras personas no en la que había hecho? ¿Ustedes qué creen? A ver, ¿han escrito alguno? ¿Por qué? ¿Por qué? O la pregunta dice, si Dios no solo le mostró gracia a Noé, sino también le mostró gracia a Abraham,
Abraham era un idólatra. Él vivía en Ur de Caldea. Cuando Dios lo llama, le dice, sal de tu tierra parentera, él vivía en lo que es Babilonia, en la antigua Babilonia. Y la palabra muestra de que esas personas eran muy idólatras y los saca desde allí. ¿Pero por qué? Pues que halló gracia en él. Ahora la pregunta sería, ¿sí? Una pregunta que quiero hacerte a ti. ¿Por qué Dios te escogió a ti y me escogió a mí y a otras personas no? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Por qué Dios ha hallado gracia? Hemos nosotros hallado gracia delante de Dios. Tú que me estás viendo, ¿por qué crees que Dios te ha elegido a ti? ¿Por qué? Porque eras muy buena persona, porque eras un buen hombre, una buena mujer, era lo mejor. Y entonces Dios fijó la mirada desde el cielo hacia la tierra y vio que este hermanito era demasiado bueno, que por eso es que nosotros estamos con Dios. ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? ¿Éramos demasiado buenos? ¿Ah? Hoy podríamos en este momento, hoy domingo, a esta hora, podríamos nosotros estar borrachos, pasando el guayabo de la borrachera que habíamos pasado el fin de semana. Algunos podrían levantarse en la mañana acostados en un motel con un hombre, con una mujer, ¿sí? Porque nosotros éramos unos pecadores, todos éramos unos pecadores, ¿ah? Pero ahora la pregunta, ¿por qué Dios te eligió a ti? ¿Qué crees? ¿Porque era una buena persona? Si éramos unos pecadores. La misma palabra de Dios dice, de lo vil y de lo menospreciado sacó Dios de este mundo, nos ha sacado de este mundo, los ha elegido de lo vil y lo menospreciado. Si es que yo le voy a decir una cosa, yo he sido en estos tiempos, le tengo que dar gracias a Dios porque el pecador más grande le está hablando aquí. Yo también he estado, me pregunto, ¿por qué me ha elegido a mí? ¿Por qué me ha escogido, Señor? Si yo era una persona que cometía pecados, mejor dicho, de todos, de que podía llegar a imaginar. Y Dios me ha escogido. ¿Por qué? Porque ha hallado gracia. He hallado gracia. Y a ti, hermano, que me miras y que me ves, ¿sí? También quiero que sepas de que has hallado gracia delante de Dios. Y Dios te ha escogido. No porque eras buena persona. Y algunos dirán, no, pero es que de pronto yo no era tan malo. Yo era muy bueno. ¿Sí? Puede ser alguna persona que quiera autojustificar, pero la misma palabra nos enseña que de lo vil y de lo menospreciado Dios nos ha sacado. Éramos lo peor. Bienvenidos al club. Bienvenidos al club. Por eso la palabra del Señor dice que Dios nos ha escogido en su infinita gracia. Y es que la gracia es algo que nosotros no podemos comprender. Mira, voy a hacer un paréntesis aquí. La palabra gracia se puede expresar, digamos, en lo que es en las escrituras, pero en otras religiones, como digamos, el hinduismo, Buda o el mismo Islam, ellos no tienen cómo comprender, cómo poder interpretar esa palabra, cómo poderla interpretar, porque esa la vemos nosotros como Dios dando a su Hijo, mostrando esa gracia a un mundo pecador que no lo merecía. Por lo tanto, es bueno que entendamos esta parte. Pero es bueno también entender de que Dios es soberano y Dios elige a quien Él quiere. Dios decide a quién, ¿sí? Hay algunas personas que han podido ser más buenos que otros, pero Dios eligió y elige. Y por eso es que la palabra en Juan 17, yo doy citas si ustedes buscan, dice el Señor Jesús en su oración, esa oración insondable que le está haciendo el Señor Jesucristo a Dios en ese momento antes de morir, ¿sí? Ahí en el huerto, está orando y él empieza a orar y le dice que oraba para que fuéramos uno, para que nosotros, las personas que él había, fueran uno, así como él es uno con el Padre, pero él hace una oración y después dice, oro por los que me diste. Dice, oro yo por los que me has dado, ¿sí? Y que no he perdido a ninguno, solo a uno, que es el hijo de la perdición.
pero a los que le había dado, dice que no ha perdido. O sea que Dios le dio a algunos, Dios se lo dio. Y después hace una oración y dice, oro por los que han de creer en mí, por la palabra. O sea que el Señor está haciendo una oración, oro por los que han de creer en mí por la palabra, porque todos no van a creer la palabra. No estaba haciendo una oración por toda, como quien dice, por toda la humanidad. Estaba orando por los que han de creer ahí. Así que te invito a que podamos orar y aprendamos a orar, porque el mismo Señor Jesucristo estaba haciendo una oración de que orara y oraba por los que habían de creer en Él, por los que habían de creer en Él. Y pueden mirar en Juan 17:20, que justamente dice que los que habían de creer. Y también dice, tengo a otras ovejas, a otros que están en otro redil, ¿sí? A esos también que han de creer, también los va a traer a ese redil. He parafraseado un poco esto, pero quiero que lo busquéis, lo miras y te das cuenta de que el Señor Jesucristo hizo una oración y oraba. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado, le entregó, le ha dado. Y esto es un tema que es bastante complejo. No me quiero detener porque más adelante vamos a hablar sobre este tema, sobre lo que es dos corrientes teológicas que están, que es lo que es el tema de arminiano, ¿sí? Y el calvinismo. Entonces, son dos corrientes que están hablando y ellos tienen versículos para todo, que si la salvación se pierde, que si la salvación no se pierde, que si tú eres responsable, ¿sí?, por tu salvación, o Dios te ha predestinado y te ha elegido y te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Todos estos temas pues los iremos viendo más adelante para poderlos aclarar. Yo voy a mostrar mi postura, la postura mía. Ustedes tienen que elegir, como quien dice, no es que yo les diga, tiene que ser de arminiano o tiene que ser del calvinio. No. Cada uno tiene que elegir su postura para saber y tiene que estudiarlo. Ni eres de aquí, ni eres de aquí. Eres tú mismo, revelado el Espíritu Santo, revelándote la palabra y enseñándote de acuerdo a las santas escrituras. No voy a detenerme porque quiero avanzar. La gracia de Dios en el mundo. 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 Escriba como título. Dice Jocelina, dice, Dios dice que Él tiene misericordia de quien quiere. Pues cada uno tiene su propia postura. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios elige. Dios es el mismo apóstol Pedro. Cuando manda una carta dice a los que son, a los predestinados, a los escogidos por Dios. La palabra enseña de que hay unos que son escogidos, pero nosotros no vamos a tener, vuelvo y les digo, más adelante voy a hablar un poco de estos temas, de estas dos corrientes, pero ustedes decidirán la postura que tienen que tener como estudiosos de Dios. ¿Hay estudiosos de Dios? Quiero saber quiénes están conectados. Veo que algunos se me habían quedado por detrás por haberse me desconectado el internet, así que mándenme un saludo, una manito ahí en el mensaje. Yo ya sé quiénes están conectados, de pronto quiénes se quedaron. Bueno, entonces vamos a escribir. La tercera manifestación de la gracia divina, la tercera manifestación de la gracia divina la podemos encontrar en el mundo perdido en su pecado. La tercera manifestación de la gracia divina la podemos encontrar en el mundo perdido en su pecado. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Que estábamos perdidos, que Dios mostró su gracia. Hemos visto la gracia que tuvo con Adán y Eva, la gracia con Noé, ¿sí? Y la gracia que vamos a ver es a este mundo perdido. Pero ustedes dirán, yo quiero seguir buscando, quiero seguir estudiando, voy a hablar sobre la gracia. Pues habla de que María halló gracia delante de Dios y por medio de haber hallado María gracia en Dios, pues en esta mujer, en María, pues ahí fue depositado Jesucristo como Dios, ¿sí?
Por eso dice la palabra, niño nos es nacido y hijo nos es dado, ¿sí? Porque Dios dio, pero la depositó en María. Pero estos son temas que me gustaría que ustedes investigaran, que ustedes se averiguaran, no todo. Tienen que seguir investigando, averiguando dónde más se ha podido hallar la gracia de Dios. Estos temas que yo les he traído son los más importantes para poder comprender, porque quiero que les quede en su mente qué es gracia y qué es gracia, ¿vale? Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo, escriba por favor, Dios amó tanto al mundo que dio a su santo Hijo Jesucristo. Dios amó tanto al mundo que dio a su santo Hijo Jesucristo como sacrificio por sus pecados. Como sacrificio por su pecado. Eso es gracia. ¿Ah? Ahí nos mostró su gracia. Nos dio a su Hijo. Nos lo entregó. Nos lo dio. ¿Sí? Por el sacrificio de nuestros pecados. Vamos a leer lo que dice la palabra. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encanta. Ese versículo de pronto lo repetimos mucho y de memoria, pero ahí está la gracia de Dios. Lo ha dado. ¿Dónde ven la gracia? Dice que ha dado. ¿Sí? Ahí está la gracia. De tal manera nos amó. O sea, esa es la gracia de Dios. Nos ha amado. Que ha dado a su Hijo. ¿Para qué dio a su Hijo? Para que por medio de Jesucristo, el que crea en él, no se pierda, mas tenga que vida eterna. No vaya a una condenación eterna, sino entrega a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Eso es gracia, hermano. Eso es gracia. Escriban, por favor, la manifestación de la gracia. La manifestación de la gracia. La manifestación de la gracia. Vamos a ir un poco de prisa. Los ángeles en el cielo habían visto el poder de Dios. Los ángeles en el cielo habían visto el poder de Dios, habían visto su sabiduría, su gloria, pero no habían visto su gracia. Ahora les voy a explicar bien esto. Los ángeles en el cielo habían visto el poder de Dios, su sabiduría, su gloria, pero no habían visto su gracia. Era imposible la manifestación de gracia, era imposible la manifestación de gracia divina mientras no existieran criaturas pecadoras a quien entregarla. Era imposible la manifestación de gracia divina mientras no existieran criaturas pecadoras a quien entregarse. Vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar de este tema que es bastante interesante y bastante importante. Y seguramente yo sé que va a ser de mucha bendición. Entonces, ya entendemos lo que es gracia, ¿no? En el primer bloque nosotros estuvimos viendo que el hombre se encontraba condenado. Fue la parte de la condenación, nos encontrábamos en pecado. El hombre estaba en pecado. Por lo tanto, Dios mostró la gracia. En esa condenación que estaba, Dios mostró la gracia. Ahora, cuando no existía el universo, entonces tenemos que hablar del universo. El universo está conformado lo que es el planeta, Tierra, todo lo que son las galaxias, ¿sí? Nuestra Vía Láctea, todo el universo conocido, cuando no existía todo lo creado por Dios, todo lo que es visible, toda esa parte visible, Dios lo creó, Dios creó todo el universo. Cuando eso no existía, ¿sí? Entonces existía un mundo que era invisible, era una parte invisible. La palabra lo dice en Colosenses, que Dios ha creado lo visible y lo invisible. Todo ha sido creado por Jesucristo. Entonces, en el tiempo que no había sido creado, nosotros no habíamos sido creado, todo el universo como tal, el universo conocido. Sabe que tú miras en el cielo y tenemos unos telescopios como el telescopio Hubble que nos deja ver a lo que es la creación de Dios, esa majestuosidad de la creación. Pues todo ese universo conocido, visible, que se alcanza a ver, no había sido creado, no existía. ¿Pero qué existía? Existía la otra parte, que es lo que nos muestra la palabra, que Dios había creado la otra parte invisible. ¿Y qué es lo que está hablando? Está hablando de que en el cielo están los ángeles, están arcángeles,
están querubines, serafines, tronos, serafines, tronos, ¿sí? Y etcétera, cosas que están creadas, que son invisibles a nuestros ojos físicos, para nosotros son invisibles. Pues eso Dios también lo creó. O sea, Dios creó todos los ángeles, todo eso lo creó. Entre todos esos ángeles todavía no existía el diablo en ese tiempo cuando Dios creó todo eso, pero son criaturas, son creados por Dios, ¿vale? Ahora, es bueno entender de que ahora mismo este gobierno que hemos visto en estos puntos que está siendo gobernado por Satanás, este gobierno, ¿sí? Él trabaja de una manera jerárquica como lo dice en Efesios 6, que habla de que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Entonces muestra una jerarquía de un principado. ¿Qué es un principado? Pues que gobierna más un país, gobierna más una parte, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero enseñarte con esto? De que el enemigo es un imitador de Dios. Él imita a Dios. Por lo tanto, él también tiene un gobierno, así como hay ¿sí? Querubines, serafines, arcángeles, ángeles, pues él tiene su jerarquía también, sus principados, potestades, todo eso para poder gobernar a este mundo. ¿Qué fue entregado? Este mundo se le entregó el control a él. ¿Cuándo se le entregó? A Adán le entregó. Pero bueno, vamos a ir atrás, vamos a ir un poco atrás. ¿Sí? Entonces, los ángeles conocen lo visible y conocen lo invisible. Todo lo había creado. Entonces, ellos estaban allí cuando Satanás fue expulsado. ¿Sí? Que Satanás fue expulsado del tercer cielo. Él se sigue moviendo en otras esferas, ¿sí? Pero él fue expulsado del tercer cielo, desde el tercer cielo fue expulsado. Entonces los ángeles que estaban allí, las 2/3 partes, lo podían ver, ¿no? Ahora, ellos ven allí, está ocurriendo una batalla campal, se forma en el cielo, entonces están las 2/3 partes y una tercera parte que están en una batalla allá en el cielo. Satanás es expulsado del cielo, de la esfera espiritual del tercer cielo, es expulsado. Y entonces los ángeles han quedado allí. Después Dios crea al hombre y crea a la mujer. Dios crea al hombre y a la mujer y crea lo que es todo el universo. Todo el universo conocido lo crea. Voy a ir un poco de rápido, pero quiero que explicarle esto. Crea todo el hombre y la mujer. Pero aquí ya se encontraba, en esta esfera se encontraba el ángel caído, ¿sí? Ese ángel caído, el ángel que había sido rebelde, ¿sí? Y empieza a pensar cómo hacerle daño a la creación de Dios. Empieza a mirar cómo engañar a Adán y a Eva, cómo quería engañarlo. Pero los ángeles desde el cielo, desde arriba, están observando y mirando todo lo que está aconteciendo. Y Dios ahí esperando. Llega Satanás, engaña al hombre, ¿sí? Entonces, Dios está permitiendo, todo eso acontece, Dios está permitiendo, ¿sí? Y empieza a atacarlo. Entonces llega ahí en el momento que lo empieza a atacar, le muestra esto. Y yo termino con esto, quiero terminar con esto. Quiero que tengan paciencia porque yo sé que va a ser bendición cuando termine esta parte, ¿vale? Entonces, lo engaña. Después, ellos se quedan ahí observando qué ha pasado. Viene después Jesucristo. Viene Jesucristo, Dios lo envía, viene Jesucristo, llega Jesucristo al mundo, empieza a vivir su ministerio, Acuérdese de que Satanás que había quedado con el control al engañar a Adán y Eva, engañar a Satanás, engañar a Adán y Eva, él se queda con el control, el gobierno de este mundo, se queda con ese gobierno. Por lo tanto, viene el Señor Jesucristo, está en la cruz, Jesucristo en la cruz, y los ángeles están observando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? ¿Va a morir Jesucristo, el Hijo de Dios? Muere Jesucristo. Muere Jesucristo, los ángeles están observando, Dios desde el cielo esperando, ¿sí? Al tercer día resucita Jesucristo y va y le quita ese control que se le había entregado a Satanás, le quita ese control y el poder que se le había entregado a Satanás, se lo quita a Jesucristo. ¿Ah? Le quita ese control, ese poder, se lo quita a Jesucristo, venciendo. Ahí empiezan a ver Dios esa gracia maravillosa, los ángeles viendo esa gracia maravillosa de lo que estaba aconteciendo, viendo a Dios algo increíble. El Dios, el maravilloso,
¿sí? Mostrando, y por eso la palabra en Apocalipsis muestra de que los ángeles, los querubines, los seres celestiales, los ancianos en representación de la iglesia, que dice los 24 ancianos, van mostrando, empiezan y reconocen a Jesucristo como que el único que es digno de ser adorado porque fue el que redimió a una humanidad, nos redimió de ese pecado, ¿vale? Por esa razón, Dios permitió de que el lucero se revelara para poder mostrar su gracia. ¿Y a quién la tenía que mostrar? A unos seres que necesitaban, como en este caso nosotros como pecadores. ¿Ve? No podía mostrar Dios esa gracia sin haber unas criaturas a quien mostrarle su gracia. Por lo tanto, Dios ya sabía. Dios sabía que el lucero se iba a revelar, sabía que el hombre se revelaría y que caería, sabía que Jesús nos rescataría porque dice de que había un cordero que estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso Dios ya lo sabía. ¿Ah? Y eso es bueno que nosotros entendamos, que Dios ya no le cae nada por sorpresa y por lo tanto es algo precioso que tenemos que tener, es que Dios, y quiero que entienda esto que te voy a decir, Dios ya sabe que tú vas a estar por una eternidad con Él. Dios ya lo sabe, Dios ya lo sabe. Vamos a ir a ver qué nos dice la palabra. Vamos a ir a Efesios 2, 5, 7. Dios ya sabe que tú vamos a estar por una eternidad. Vamos a ver qué dice la palabra en Efesios 2, 5, 7 para terminar. Y terminamos con estos textos bíblicos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Nos dio vida con Cristo. Dice la palabra, dice, por gracia sois salvos. Pero mira esto, ¿para qué? Mira esto, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No le parece esto glorioso? ¿No le parece esto maravilloso? Entender de que nosotros ya estamos sentados, no dice que nos sentará. La palabra no dice nos sentará en lugares celestiales, sino dice estamos sentados. Ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos ahí sentados. Y esto es gracia. Dios ya nos ha dado esa gracia maravillosa y nos ve. Y hay algo maravilloso que es bueno. Pero ¿para qué? ¿Para qué Dios? ¿Por qué Dios permitió todo esto? ¿Para qué permitió que Lucero engañara, digamos, en el cielo? ¿Por qué permitió que engañara al hombre? ¿Por qué permitió que engañara? Permitió que justamente lo que sucedió, Jesucristo, todo eso, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué? Dice, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En su bondad para Cristo Jesús. Dios lo permitió, Dios permitió todo esto, Dios lo ha permitido. Diga permitió, dígalo, diga Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que haya una verdadera adoración del universo en todas las criaturas. Todos adoremos al Dios maravilloso y majestuoso Dios, lo adoremos y lo adoremos con todo nuestro corazón, le adoremos de corazón. Por lo tanto, quiero dejar hasta aquí, ¿sí?, este tema, porque ya terminaremos con el tema de la gracia para la otra semana. Quiero terminar porque no quiero que se haga muy extenso, pero quiero decirles de que espero que esta palabra haya sido maravillosa y por favor pues escríbanme en este texto si verdaderamente ha sido de bendición. Ahora sí podemos decir libremente qué es gracia. Ahora ya podemos comprender, ahora ya en nuestra mente podemos entenderlo. ¿Qué es gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Esa gracia divina la podemos comprender, que lo podamos nosotros comprender en nuestra mente la pregunta, porque es muy fácil decir, por gracia somos salvos, sí, pero ¿qué es gracia? Ahora vamos a mostrarlo, ahora lo hemos entendido, lo hemos comprendido. Así que vamos a hacer una oración de despedida y quiero que mis alumnos, por favor, estén ahí, compartan, siempre le he dicho, compartan estos estudios porque van a ser de mucha bendición para otras personas. Pues Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra maravillosa, gracias por tu gracia, esa gracia divina que nos ha alcanzado, Señor. Nosotros merecíamos, Señor, estar
muertos, ahí la palabra dice que estábamos antes muertos, merecíamos estar condenados, pero tú, maravillosa gracia, nos has rescatado por medio de tu Hijo amado Jesucristo, derramó la sangre en la cruz del Calvario y nos has rescatado, Señor. Y hoy agradecemos por tu gracia, Señor. Agradecemos por esa gracia divina, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos, Señor, tu palabra, Señor, y hoy envío una bendición, Señor, también a todas las personas que nos están observando, Señor, a través de la internet, que seas tú, Señor, llevando esta palabra a lo más profundo de su corazón y que ellos la puedan comprender, porque les va a dar mucha seguridad de salvación, mucha firmeza, Señor. Tú nos amas, Señor, nos has amado cuando éramos nosotros tus enemigos, tú nos amaste primero, tú nos amaste primero. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Bendiciones a todos. Adiós.